La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast La Voz del Zorro. Mi nombre es Antonio Cervantes y es un placer estar aquí contigo. Muy agradecido de que me hayan invitado las autoridades de CETIS Universidad para colaborar en este proyecto y compartir en esta ocasión un tema que verdaderamente me apasiona y tiene que ver con el arte de vender versus el arte de servir. Ese es el tema que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Espero que de verdad te deje algo de utilidad para que puedas practicar en tu vida cotidiana, en tu vida profesional, porque de eso se trata este podcast, ¿no? De aportar algo que impacte de manera positiva tu trayectoria profesional que seguramente apenas inicia o a lo mejor ya tiene algo de tiempo que la has iniciado y bueno, siempre es fundamental estar actualizándonos y reflexionar juntos como profesionales sobre la importancia de vender sin olvidar la importancia de servir. Mi nombre, les decía, es Antonio Cervantes. En este momento yo soy coordinador de procuración de fondos en el Departamento de Avance Institucional en Campus Tijuana. Este departamento se encarga de generar los recursos necesarios para fortalecer el fondo de becas de la institución de tal forma que alumnos con mucho talento puedan acceder a una educación de calidad en este momento en la institución y que no se vayan a quedar fuera sin alcanzar sus sueños académicos y profesionales por falta de recursos económicos. Así que si tú eres becado, becada, igual que yo lo fui en la carrera y en la maestría, bueno, en parte se debe a estos esfuerzos que se hacen en este departamento. Y justo en esta área en donde yo me desempeño es fundamental el arte de servir. Y bueno, también me desempeño como docente de algunas materias como mercadotecnia, atención a clientes, técnicas para hablar en público, en fin, todo esto que tiene que ver de alguna manera con un común denominador que es tratar con personas y para personas. Y bueno, aquí en este contexto de estas materias y en el contexto del área en donde yo me desenvuelvo y también en otras áreas en donde me he desenvuelto anteriormente como promoción académica, un área que tiene que ver con cuestiones comerciales meramente, pues el arte de vender y el arte de servir están muy ligados. Sin embargo, no debemos dejar de lado que en este momento el principal elemento diferenciador entre un modelo de negocio y otro, más allá del valor agregado en las formas de llevar a cabo el negocio, tiene que ver con la manera de tratar al cliente, la manera de tratar a las personas. Actualmente todo se está automatizando, estamos viendo un mundo cada vez más sistemático, más automatizado, más digitalizado, movido en gran parte por muchísimos algoritmos en redes sociales y en plataformas digitales, pero nunca debemos olvidar que la humanización es importante, el factor humano, la manera en que tratamos siempre con personas y para personas, trabajamos con personas y para personas, este elemento humano no debe olvidársenos jamás. Y precisamente de eso va el podcast de hoy, de reflexionar un poco sobre lo importante que es ligar la función de ventas con la función del servicio. Y quiero empezar diciendo que cualquier vendedor no solamente debe llamarse vendedor como aquella persona que realiza la transacción de valor y que realiza el cierre de esta transacción como tal, sino que debemos saber que hay en nosotros implícitos al menos tres personajes importantes. Por un lado, el vendedor, aquel que realiza la transacción de valor, pero por otro lado tenemos al asesor, aquel que nos guía, aquel que nos informa y que ayuda al comprador a realizar esa transacción de manera satisfactoria. Somos un guía en el camino del comprador cuando tenemos asumido el papel del asesor. Pero además del papel del vendedor que hace la transacción de valor y del asesor que nos guía, también somos atendedores. Aquella persona que atiende, esta persona que sirve a los demás. Dicen por ahí que el que no vive
el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Esta frase me encanta y es que es real totalmente. Todos los seres humanos deberíamos estar con un propósito bien definido que es servir a los demás. Esta persona que atiende, que brinda un servicio y una experiencia a los demás, tiene un valor agregado y un elemento diferenciador muy significativo. Pues bien, esta mezcla de tres personajes, el atendedor, el asesor y el vendedor, deben conjugarse para que aquella persona que se desarrolle en cuestiones comerciales tenga un verdadero éxito. No podemos hablar solamente del asesor, porque el asesor pues solamente brinda información, pero no impulsa el cierre de la venta. Tampoco podemos hablar solo del vendedor, porque entonces deshumanizamos a aquel que está impulsando todo este proceso de venta, toda esta metodología, y solamente se dedica a cerrar la venta sin ocuparse de la persona y sus necesidades. Y tampoco podemos hablar únicamente de atender a los demás, porque bueno, entonces seremos un amor, pero no generaremos resultados significativos para la empresa o para la institución en donde estemos trabajando. Entonces, la conjunción de estos personajes hacen que tengamos verdadero éxito en nuestra función de ventas. Ahora bien, ¿por qué decimos que vender y servir es un arte? Bueno, porque arte es todo aquello que genere, en donde se trabaje con emociones. Y quiero dejarlo muy claro. Arte es todo aquello en donde seamos capaces de trabajar con emociones propias y ajenas. De pronto vemos un cuadro, una pintura muy bonita hecha por alguien, por un artista, y decimos que es un artista, bueno, porque dejó implícitas emociones en esa pintura y a través de esa pintura genera emociones. Pues bien, es un arte precisamente porque cumple con estas condiciones. Cuando hablamos de vender y de servir, debemos ser capaces de gestionar nuestras emociones, pero también debemos ser capaces de gestionar las emociones de nuestro cliente. Cuando somos capaces de malabarear con nuestro cúmulo de emociones y tener injerencia directa en las emociones de nuestro cliente, entonces podemos decir que hemos pasado de ser simplemente un vendedor o un atendedor o un asesor para convertirnos en un artista, porque ahora estamos trabajando con emociones, que es la materia prima de las ventas. Pues bien, hablando de este tema de el arte de servir, de vender versus el arte de servir, quiero platicarles la historia de Juanito el empacador, una historia que me hace reflexionar profundamente sobre este arte en donde están implícitas estas dos funciones. Y Juanito trabajaba en un supermercado en donde un día el gerente determina que pues se debe eh, tomar un curso de atención a clientes porque bueno, era una necesidad del supermercado en donde trabajaba Juanito. Y ahí van todos los colaboradores a tomar este curso con una instructora muy capacitada, pero ustedes saben que cuando en una empresa pues nos obligan a tomar una capacitación determinada, aunque si nos gusta la idea de capacitarnos, pues no siempre vamos con el mayor entusiasmo, porque es diferente a que nos digan qué capacitación tomar que nosotros decidir qué capacitación queremos tomar, ¿no? Pues eso sucedió en este supermercado, iban todos los colaboradores a tomar la capacitación, pero bueno, no estaban poniendo atención, estaban distraídos, con excepción de una persona, y esa persona era Juanito el empacador, este niño que ponía en las bolsas del supermercado pues la mercancía de los clientes y demás. Él sí estaba prestando atención. Al final de la primera sesión, la instructora comenta que va a dejar una tarea para la siguiente sesión y esta tarea es que durante una semana procuraran hacer felices a sus clientes desde su posición. Bueno, esto implicaba que hicieran cosas que nunca antes habían hecho, ¿no? Por ejemplo, decía la instructora, no se compliquen demasiado, si ustedes no sonríen con constancia, bueno, esta semana hagan un esfuerzo especial y sonrían. Si ustedes no dan los buenos días cuando, o las buenas tardes cuando reciben un cliente, pues háganlo, hagan ese esfuerzo, ingénienselas de tal manera que hagan felices a sus clientes de alguna manera especial esta semana. Esa es la tarea para la siguiente sesión. Y entonces, bueno, todo el mundo se fue, por un oído le entró, por el otro le salió, y Juanito sí se fue muy pensativo a su casa, de tal forma que llegó con su papá y estaba preocupado. El papá le dijo, Juanito, ¿qué tienes? Juanito dijo, es que tengo tarea, papá.
Pero ¿cómo tarea del supermercado? Dijo Juanito. Sí, tengo tarea. Y es que tengo que hacer felices a mis clientes y no sé cómo. Tengo que generar una idea. Y entonces el papá le dice, pues te ayudo, vamos a pensar de qué manera puedes hacerlos felices. Estuvieron un rato pensando, de tal forma que a Juanito, ya llegado el momento, se le ocurrió una idea y dijo, voy a escribir algunas frases en papelitos. Yo rompo papelitos y escribo frases. ¿Pero qué frases? Le dice el papá a Juanito. Y Juanito dice, pues que hoy sea un excelente día, eres una persona especial, sonríe. Y entonces el papá dijo, buena idea, Juanito, vamos a hacerlo. Yo rompo los papelitos y tú escribe. Ya se imaginarán ustedes lo cansado que tenía Juanito el brazo y la mano, porque bueno, se puso a escribir muchas frases y al final en cada una de las bolsas, en la última bolsa que atendía a los clientes, ahí echaba Juanito una frasecita y se empezaron a hacer famosas las frases de Juanito de tal manera que la caja del niño tenía más afluencia que el resto de las cajas. No se lo explicaba a nadie en el supermercado, de tal forma que el gerente llegaba y decía, por favor pasen a estas otras cajas que están abiertas y las personas que hacían fila decían, no, yo estoy esperando la frase del niño, estoy esperando la frase de Juanito. Es que mi esposa está coleccionando las frases de Juanito y bueno, nadie se explicaba a qué se referían los clientes hasta que bueno, ya empezaron a ver estas frasecitas que Juanito colocaba en la última bolsa del supermercado. La pregunta es por qué Juanito sí hizo esta tarea y el resto de los colaboradores no lo hizo. Bueno, la respuesta es porque Juanito era una buena persona. Y para poder vender y para poder servir es absolutamente necesario ser buena persona, porque debemos de actuar con el corazón y desde el punto de vista del cliente, no desde el nuestro, la mejor manera de ayudar a los demás. El sentimiento debe ser genuino cuando estamos atendiendo a alguien y cuando estamos vendiéndole a alguien. Si tú recuerdas algún vendedor que marcó algún aspecto de tu vida y que incluso recomendaste con otros, seguramente es porque es o era una buena persona. Para vender y para servir es fundamental este rasgo. Quiero compartirte que Juanito, el empacador, era un niño con síndrome de Down. Y puesto que él no tenía la malicia que a veces algunos de nosotros tenemos cuando decimos, ¿por qué yo tendría que dar un poco más si a mí me pagan exclusivamente por esto? ¿O por qué yo tendría que hacer algo más si yo recibo un sueldo explícitamente por hacer o ejecutar estas tareas? Bueno, él no pensaba de esa manera. Él pensaba, bueno, hay que hacerlo, tengo que hacer felices a las personas. Quiero decirles que la actitud de Juanito, porque es un caso real, ustedes lo pueden buscar en YouTube, aparece como Juanito el Empacador o Johnny the Bigger. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, las buenas acciones se contagian. Esto sucedió en el caso de Juanito, los demás colaboradores también se contagiaron, de tal forma que buscaron alternativas para hacer felices a sus clientes y entonces el supermercado se convirtió en un referente de atención. ¿Por qué es tan importante que en este momento nos planteemos qué tan buenos somos atendiendo a los demás? En este momento de la historia en el que vivimos, en donde estamos bombardeados por tanta información, en donde tenemos tanta competencia, en donde los algoritmos quieren hacer las veces de una persona, solo nos queda ser buenas personas y que ese sea nuestro elemento diferenciador cuando intentemos ayudar a los demás a comprar algo o cuando asesoremos a alguien o cuando atendamos a alguien. Es fundamental que lo hagamos si queremos realmente diferenciarnos del resto. El hacerlo nos permitirá garantizar el éxito en nuestras funciones y como consecuencia podremos llegar al cumplimiento de nuestras metas en las áreas comerciales. En este momento de la historia en donde todo se resume a una sistematización, automatización, nos queda más que el talento personal del factor humano de nuestra organización. Las demás personas, las demás empresas pueden copiarnos un logotipo, pueden copiarnos
nuestra estrategia, pueden copiarnos un eslogan, pueden copiar incluso nuestro modelo de negocio, pero jamás podrán copiar el talento y la bondad de nuestros colaboradores. Por eso el arte de servir y el arte de vender se diferencian precisamente en esto, que con esto quiero concluir este podcast. Vender no es otra cosa más que una transacción de valor. Y es en el proceso de la venta, en el cierre, en donde se lleva a cabo esta transacción de valor. Todo lo que ocurre antes del cierre es un intento de venta. Es una fase de enamoramiento para llegar a ese clímax, a esa conclusión en donde se hace la transacción de valor. El arte de servir, porque también decimos que es un arte, puesto que hay la intervención de emociones, no solamente tiene que ver con realizar una transacción de valor, sino con ver a los clientes desde un punto de vista humano. Vender o servir desde el cerebro del que compra y no desde el cerebro del que vende. Esto nos ayudará muchísimo a lograr nuestros objetivos. Te deseo todo el éxito del mundo. Mi nombre es Antonio Cervantes. Estoy seguro de que si pones en práctica algunas de estas sugerencias, serás diferente a los demás y los demás pensarán en ti como una buena persona primero, porque primero lo compran las personas a los individuos y después los productos, servicios o causas que vendan. Todo el éxito y nos vemos muy pronto. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. La principal diferencia entre vender y servir es la manera en la que se trata al cliente. Punto número 2. Una transacción se realiza a través de 3 personajes: el vendedor, el asesor y también está el que atiende. Los personajes deben trabajar en conjunto para tener un caso de éxito. Punto número 3. Para poder vender es necesario ser buena persona, pues debemos buscar la mejor manera de ayudar a los demás en nuestro servicio. Punto número 4. El ser buena persona al servir a un cliente se puede volver un elemento diferenciador que resulta en el cumplimiento de las metas de la organización. Punto número 5. Ningún competidor podrá imitar la esencia de un servicio entregado desde la empatía y el respeto. La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana.